¿Cuál ha sido tu primer juego indie? Esta pregunta, que puede parecer simple, es mucho más complicada de lo que realmente piensas. Es ese primer contacto con algún juego que no fue hecho por una gran compañía de videojuegos, que algunos dicen que será el juego que quedará para el recuerdo. Mi primer juego indie fue Undertale, pero andaba fatal y además yo no pasaba de las balas de amor de Flowey, porque no me atraía el juego. Ese primer acercamiento con los juegos indie no fue tan gratificante o algo que cambió mi vida. Simplemente fue una experiencia. Entonces, mis amigos encontraron un juego bastante bueno que le tengo un amor-odio: Nuclear Throne. Nuclear Throne es un roguelike sobre mutantes abriéndose paso a través de un mundo post-apocalíptico. En este encarnaremos a 12 mutantes diferentes, aunque inicialmente solo empezaremos con 2, el resto se irán desbloqueando según vayamos jugando, cada uno con habilidades especiales, donde el objetivo es llegar al trono nuclear. Decidí jugar cooperativo con un amigo porque el juego es algunas veces injusto, pero de eso hablaremos más adelante. En el juego normalmente aparecen 3 cosas: un cofre rojo de armas, un cofre amarillo de balas y un tubo de nuclear. El nuclear siendo la experiencia de este juego. Además de eso, de vez en cuando aparecerán cofres especiales. Al terminar un nivel aparecerá un portal que te llevará a otra zona, además de aparecer un mapa que te indicará cuánto has avanzado y cuánto te falta para llegar al trono. También aparecerán mutaciones, que son ventajas que apoyan al jugador. En el nivel 1-3 aparecerá el primer jefe del juego, el gran bandido, que mi amigo y yo lo dejamos como colador. Después de vencer a algún jefe, vendrá algún nivel intermedio a otra zona más grande. En este caso el 2-1 para llegar al 3-1. En el 3-1 la dificultad sube un poco. Si se han dado cuenta, yo no he soltado el destornillador. Y eso es que en este juego hay niveles especiales, ya sean atajos para obtener coronas o lo que vamos a hacer ahora: conseguir un personaje y un arma dorada. Un arma dorada es un arma que tiene más velocidad de disparo, además de que en el menú de inicio tienes la opción de jugar con la revólver normal o el arma dorada que hayas desbloqueado para ese personaje. En el mundo 3-3 aparecerá el segundo jefe del juego, el gran perro, que, siendo sincero, lo destrozamos muy rápido. Normalmente esta pelea la recordaba más difícil, puede ser por el hecho de que somos más de un jugador o que tenemos mejores armas. En el nivel 4-1 se siente una subida de dificultad enorme, ya que te prepara para la siguiente zona del juego. El problema de esta zona son los cristales sniper, intenta eliminarlos tan rápido como sea posible. El mundo 5 es para mí la parte más difícil del juego, ya que el salto de dificultad del 4-1 al 5-1 es absurda, ya que hay muchísimos enemigos y sobre todo muchísimas balas volando. Recomendación: ve con calma, no vayas a lo loco y piensa. En el 5-3 aparece el jefe pequeño cazador, jefe extremadamente difícil, ya que salta desapareciendo de tu vista y cuando cae crea una onda expansiva. Además de que cuando tú lo vences empieza a rebotar en las paredes y luego explota. Se me olvidó mencionar que algunos enemigos pueden tener versiones doradas, siendo, obviamente, más difíciles que sus versiones normales. En el 6-1 la dificultad radica en la cantidad bestial de enemigos que aparecen. El 7-1 es la recta final del juego, con lo cual es mucho más difícil que los anteriores mapas. Ahora los enemigos son criaturas hechas de nuclear y resistirán mucho más. También lanzan balas más grandes, explotan o son extremadamente fuertes. No bajes la guardia por estar tan cerca del trono. El 7-3 es el último nivel del juego y tenemos 2 opciones: pelear contra el trono de forma convencional o destruir los generadores de los costados para pelear contra el trono 2 y así poder llegar al loop. Como yo nunca había pasado el juego, decidí destruirlo de manera convencional. Observen.
Así, concluyendo esta aventura, un juego bastante entretenido, pero algunas veces injusto, ya que dependes mucho del RNG. Algunas partidas puede ser que no te salga nada bueno, o en otras donde te sale lo mejor de lo mejor y aún así morir por las cosas más insignificantes del mundo. O otras veces puede ser por la absurda cantidad de enemigos o por la generación procedural del mapa. No me malinterpreten, me gusta el juego y tiene muchas más cosas de las que he hablado en esta partida, como las zonas secretas, objetos, armas, mutaciones y lo más importante, el loop, que es literalmente pasarse el juego de nuevo, pero esta vez aún más difícil, junto a nuevos jefes y otro final, si es que llegas a la estación de policía. En general, este juego es para mí el primer acercamiento real a los juegos indie que he tenido, y le tengo un amor, ya que jugué a este juego con amigos durante mucho tiempo, y un odio porque para ganar o para llegar lejos dependerás mucho del RNG. También quería aprovechar para agradecer el apoyo que ha tenido el canal y decir que haré más contenido variado de videojuegos. Y bueno, si llegaste hasta aquí, like y suscríbete, que eso no mata a nadie.